¿Cómo está, doctora Beatriz Mejía? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Con un poquito de problemas también con el tráfico. No, está terrible el Aramburú. Tuvimos que salir de ahí con el taxista y por eso pude llegar. Muy bien. El primer tema es lo que le decíamos a los televidentes, doctora Beatriz Mejía, en relación al señor Fujimori, que está solicitando una pensión vitalicia de 15.600 soles, que es lo que le correspondería por ser expresidente de la República, seguridad policial, asistente, porque también reclama un asistente, y vales de gasolina. ¿Qué le parece a usted? ¿Eso, digamos, es posible legalmente hablando? Bueno, legalmente, teóricamente tiene derecho, pero una persona que no tiene los problemas que él ha tenido, especialmente porque tiene una reparación civil pendiente de pago, y que nadie explica por qué no se le están exigiendo. O sea, él debería pagar esa reparación civil. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay una serie de temas sobre los cuales no se le ha juzgado, y concretamente yo he hecho la investigación de los decretos secretos que él sacó del 90 al 2000. Pero eso no es culpa de Fujimori. No, él sacó del 90 al 2000 una serie de decretos secretos. ¿Ya? No digo, pero el que no se le haya investigado no es culpa de él. Pasó que se terminó el tiempo. Yo no sé por qué la Procuraduría del Estado no ha seguido, así como han pedido una ampliación por otros delitos, ¿por qué no han pedido una ampliación? Porque esa información sí la tenía la Procuraduría, que eran el informe que hicimos nosotros en el año 2001 sobre la afectación patrimonial que produjo el gobierno de Fujimori, fundamentalmente él, porque los originales de los decretos secretos él los guardaba en su despacho. Y al Ministerio de Economía y Finanzas le daba una copia para que se ejecute los decretos secretos. Y sacaron del Tesoro Público 6.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares no tienen ninguna justificación, simplemente los sacaron del Banco de la Nación. Y 4.000 millones de dólares los destinaron en compras sobrevaluadas de armamentos y de diferentes cosas sobre pretexto del conflicto con Ecuador. Sobre eso no se ha investigado. No, sobre eso no se le ha procesado. Sobre eso no se le ha procesado, ¿no? Y él tiene una responsabilidad principalísima en todo esto. Lo decimos en nuestro informe, porque no hubiera pasado todo esto si él no hubiera firmado los decretos secretos. O sea, y además él sabía la implicancia que tenía esto, tan es así que guardó los originales, ¿no? Pero pudimos hacerle todo el seguimiento a la ejecución de las copias, y en el Banco de la Nación nos dieron toda la información, y también en las Fuerzas Armadas, no los altos mandos, sino los mandos medios. O sea, el equipo de investigación tuvo que entrar de noche, después de las 10 de la noche, a diferentes edificios de las Fuerzas Armadas, para que los mandos medios le den la información que ya había dispuesto el jefe, pero no querían darlo porque había una serie de personas implicadas, ¿no? Nos estamos saliendo del tema. Okay. ¿Le corresponde? Bueno, pero le digo, es que acá hay una razonabilidad legal, ética, moral de las cosas. Entonces, no puede ser posible que alguien que le debe al Estado varios millones de dólares, solamente por la reparación civil que en este momento tiene pendiente, ya reconocida judicialmente, esté pidiendo pues pero la ley establece pensión. Eso, o sea, no te puedo dar pensión porque no pagas tu reparación civil. Bueno, es que una cosa está implicante con la otra. El señor no está en estado de necesidad. Definitivamente no está en estado de necesidad. Y creo que ahí me voy a poner en el lado de la familia y de él, ¿no? Yo no pediría una pensión con todos esos antecedentes. Pero, de acuerdo, pero insisto, o sea, la ley tampoco establece que si estás en una situación de necesidad puedes reclamar tu pensión vitalicia. No lo dice, pero establece este derecho para quien tiene, justamente ha ganado el concepto del derecho a la pensión vitalicia porque fue un presidente que salió con las manos limpias, ¿no es cierto? Entonces se va a su casa con su pensión. Digamos que es un reconocimiento de la patria a quien prestó servicio a la nación. Bueno, en ese contexto entonces tampoco podría ser candidato presidencial, porque de eso se ha hablado en las últimas semanas. Bueno, yo creo que sería una infamia contra la nación que se postule a la presidencia. Está bien, podría ser una infamia, pero ¿legalmente está impedido? Legalmente en este momento, recuerden que el Congreso siempre ha estado discutiendo una norma para que solamente tener una sentencia de primera instancia, aunque esté apelada, qué sé yo, ya no puedes postular, ¿no? La discutieron, la aprobaron en comisión, había una serie de temas respecto a esto, hasta ahora ya no sé si se convirtió en ley o no, pero la cosa es que también se hablaba de aquel que ya terminó su tiempo
y que ya está teóricamente ha recuperado su capacidad civil, puede postular si es que ya cumplió su pena, el caso de Antauro Humala, ¿no es cierto? Pero la ley, cuando establece haber tenido una condena, no dice si ya se habilitó o no se habilitó. Hay varios que por haber cumplido condena han pedido que los dejen postular y los han dejado postular por una querella. Por ejemplo, supe por ahí uno que tuvo una querella, ya cumplió su sanción penal y postuló, ¿no? Entonces, el tema es discutible porque tanto se ha debatido sobre este asunto. Ahora, es cierto que cuando uno cumple su condena y pasa por la rehabilitación civil, entonces definitivamente no deberían tener ningún impedimento. Muy bien. La misma pregunta para el ex procurador anticorrupción, el doctor Julio Arbizu González. Doctor Arbizu, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, la pregunta es, ¿no? El expresidente Fujimori está en capacidad, o sea, la ley lo ampara cuando solicita una pensión vitalicia, además de vales de gasolina, también seguridad de la Policía Nacional, un asistente. ¿Podría responder a eso? Bueno, a ver, definitivamente no. Y yo le voy a contar una historia, probablemente, si no la recuerdan, es importante que ahora las nuevas generaciones que no han vivido directamente algunos de los episodios más infames de la historia reciente del país, pues lo sepan. Después del autogolpe de Estado del 92 y constituido lo que fue el Congreso Constituyente Democrático, una de las reformas que se impulsó fue precisamente un proyecto de ley que ingresó al Pleno el señor Carlos Ferrero, a las comisiones primero y luego al Pleno, el señor Carlos Ferrero, que se aprobó, ¿no?, con el voto mayoritario de la bancada fujimorista, ¿no es cierto? En esa ley, que se convirtió en ley con el refrendo del presidente Fujimori y de los ministros de entonces, ¿no?, se establecía que efectivamente los expresidentes de la República tenían derecho a una pensión vitalicia correspondiente al íntegro del sueldo, de los ingresos, decía, ni siquiera de las remuneraciones. De los porque eso podía, de los congresistas y el presidente, ¿no?, de los expresidentes. Pues bien, ese es el primer artículo de la ley. El segundo dice que la excepción será aquellos funcionarios que hubiesen estado acusados constitucionalmente por el Congreso y que no hubiesen sido absueltos por el Poder Judicial. Pues bien, Fujimori, después de caído su gobierno dictatorial, ¿no?, fue no solamente procesado e investigado, sino condenado por 4 delitos, ¿no?, gravísimos contra el Estado y contra los derechos humanos. Pero ha sido indultado ya. El indulto, y eso también hay que decirlo, no anula el delito, la comisión del delito. La comisión del delito está aprobada. Lo que anula es la pena. Esa no es una pena, es decir, el quitarle un privilegio establecido por una ley que tiene una excepción clarísima, absolutamente clara, pues no corresponde como un derecho. Claro, él no ha sido absuelto. No ha sido absuelto. O sea, no le correspondería. Y no ha sido amnistiado, hay que diferenciar eso. No ha sido amnistiado, solamente es un indulto. El indulto, ¿no?, supone el cese de la prisión efectiva en este caso. El comunicado de la bancada de Fuerza Popular dice: el presidente Alberto Fujimori tiene legítimo derecho a una pensión como expresidente de la República, no solo porque así lo dispone la ley 26519, sino además porque con él se derrotó a Sendero Luminoso, al MRTA y a la hiperinflación, y a través de su gobierno se retomó la ruta del desarrollo de nuestra patria. Segundo y último párrafo dice: somos millones de peruanos los que estamos agradecidos con el ingeniero Fujimori por todo lo que hizo, y hoy corresponde que levantemos nuestra voz para defenderlo de los ataques de una mezquina minoría que vive obsesionada con nuestro líder histórico y no le perdonan que haya vencido al terrorismo y minimizado a sus aliados de la izquierda radical. Mire, esa es una infamia que atenta no solamente contra los deudos de las personas asesinadas durante el gobierno del señor Fujimori, sino es una infamia contra la propia historia del país. Yo creo, y creo que conmigo está muchísima gente, cuando habla el fujimorismo de esta minoría, habla de una minoría en el Congreso, porque hoy día evidentemente tienen una mayoría sólida, monolítica en el Congreso. Y una mayoría delincuencial, además, servidora, ¿no?, de organizaciones criminales claramente establecidas, ¿no? Pero en el país habemos muchas más personas que sabemos lo que
que pasó durante el gobierno de Fujimori. No solamente el escandaloso o la escandalosa corrupción durante los 10 años de Fujimorismo, que dio lugar a que Fujimori estuviera entre los presidentes más corruptos y más ricos, ¿no?, ilegalmente ricos del mundo, ¿no?, sino que además se asesinó sistemáticamente a personas que estaban en contra del régimen. Muy bien. Entonces, la propia ley fujimorista impide que Fujimori pueda tener esta pensión. La propia ley fujimorista, promovida por fujimoristas, refrendada por fujimoristas y ahora parece que leída de manera parcial también por fujimoristas, de manera absolutamente conveniente. De acuerdo con eso, doctora. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero además quiero salvar una cosa, ¿no? Yo no creo que seamos una minoría las personas conscientes que no tenemos nada que ver con la izquierda ni con la derecha, sino que estamos viendo la realidad de lo que ocurre en el país y que cuando vemos que algo no está bien levantamos la voz. Y yo he tenido que llevar una cruenta lucha del año 95 hasta el 2000 para bajarnos esa dictadura. Créanme que he puesto en riesgo mi vida, la vida de mi hijo, que estaba muy chiquitito en ese tiempo, para tener una lucha frontal. Tuvimos que ir a los foros internacionales para lograr que venga la mesa de diálogo de la OEA, que fue lo que de alguna manera cambió el equilibrio de poderes interno, y ahí es cuando sale el video Curi Montesinos. Pero fue una lucha muy cruenta y no luchábamos porque estábamos locos, luchábamos con una tremenda dictadura que había ensamblado lazos de corrupción terribles. Yo personalmente he puesto las denuncias penales contra toda la cúpula fujimontesinista. Y cuando cae la dictadura, ¿qué es lo que pasa? Que los fiscales empezaron a desempolvar todas las denuncias y toda la gente que fue a parar a la cárcel del fujimorismo fue por las denuncias que puse yo. Entonces, créame que esto fue un esfuerzo muy grande. Yo no tenía ningún interés, pero ningún interés. A mí nadie me pagaba por hacer esto. Era simplemente luchar por el país. Entonces, que me vengan a decir que es una minoría mezquina, no pues, no sean mezquinos más bien. De acuerdo. Otro tema vinculado a Fujimori. Entiendo, si no usted me corrige, que fue indultado porque estaba en una situación de salud terminal. Pero sin embargo ha tramitado hace algunas semanas su DNI, está promoviendo, y ya todos lo sabemos, su posible candidatura presidencial y ahora está reclamando su pensión vitalicia. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, se entiende como una farsa, como lo que es. En verdad, todos en el país, incluidos seguramente los fujimoristas, con mucha más razón los fujimoristas, saben que esto del indulto fue un atajo, ¿no?, a la posibilidad seria, cierta, de que en unos años más, de que en un tiempo más, cuando efectivamente el señor Fujimori sea un enfermo terminal, sea un sujeto que pudiese tener el derecho de un indulto humanitario, pues lo obtenga, ¿no? Eligieron el atajo ilegal, porque este indulto es absolutamente ilegal. Además, ¿cuál era la razón del indulto, por favor? La razón del indulto es precisamente su estado de salud, y su estado de salud terminal, que es lo que dice la ley, ¿no es cierto? Pero el señor, con una enfermedad terminal, tiene TikTok, tiene un discurso político sostenido que invita a reescribir la historia, que empieza a inocular en el imaginario colectivo de la gente falsedades que hacen decir cosas como, o que permiten que comunicados como este deleznable del fujimorismo se extiendan como una verdad. No, o sea, este señor no es un enfermo terminal, es un enfermo moral, ¿no? Pero siempre lo ha sido, digamos. Entonces creo que eso está clarísimo, y ya ha habido antecedentes de otras personas que han obtenido indultos de manera fraudulenta que han vuelto a prisión. Y ese debería ser el caso, por cierto. Doctora Mejía. No, sí, definitivamente es un fraude desde el inicio, porque esto, la decisión de Kuczynski de sacar el indulto fue producto de un acuerdo con Keiko Fujimori, aunque dicen no, que fue con Kenji, no, fue con Keiko Fujimori. En junio del 2017 se reúnen, no pudo llegar a sacarlo en julio, lo saca en diciembre. Entonces esto es, ¿y a cambio de qué? A cambio de que destituyan a Edgar Alarcón como Contralor de la República, porque estaba fiscalizando la Contraloría todos los actos irregulares de ese gobierno tan corrupto como ha sido el de Kuczynski, ¿no?, el gobierno de lujo, y por otro lado nombrar a Nelson Schack en su reemplazo. Entonces ese favorcito se lo hicieron, y entonces la contraprestación fue este indulto absolutamente amoral
que hicieron a favor de Fujimori. Y que muchos dijimos, bueno, pobrecito, está muy enfermo. Entonces, como dice el doctor Arbizu, es absolutamente infamante contra la nación que ahora salga, jajaja, y nos haga así, ¿no? Como chico de colegio, y nos diga, ahora voy a candidatear. Alguien me dijo por ahí, falta que este chinito salga y postule a la presidencia. Y entonces le digo, no creo que sean tan sinvergüenzas de hacer una cosa así. Vamos a ir un ratito a la pausa y luego a nuestros invitados le vamos a pedir un análisis o una explicación. ¿Qué pasó en los 80? En los 80 hubo terrorismo, subversión, conflicto armado, terrorismo de Estado. ¿Qué hubo en el Perú? Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Julio Arbizu y Beatriz Mejía. Habíamos planteado la pregunta, esto a propósito de una película peruana que mucha gente está yendo a ver a los cines y también un colega, ¿no?, en la televisión que motivó la controversia. ¿Qué cosa es lo que ocurrió en los 80 y comienzo de los 90? ¿Terrorismo, subversión, conflicto armado, terrorismo de Estado o de todo un poco? Julio Arbizu. Bueno, a ver, la categoría del conflicto armado interno es una categoría del derecho internacional que engloba la posibilidad de la existencia de grupos terroristas y de terrorismo de Estado. No es que niegue el terrorismo. No, por supuesto que no. O sea, lo que pasa es que esto es parte de reescribir otra vez la historia, de reescribir la historia, de decirle a la gente, de mentirle a la gente y hacer que se deposite en sus cabezas una narrativa que beneficia a unos cuantos, ¿no es cierto?, porque se arma el fantasma del terrorismo, ¿no?, y se dice que de este lado solamente hay gente que solamente los podrá defender, ¿no?, esa gente que puso la mano dura. Por eso es que el discurso del fujimorismo es siempre combatimos el terrorismo y lo vencimos. ¿Subversión es un sinónimo? Subversión es, digamos, es subvertir el orden establecido. O sea, la categoría del conflicto armado interno supone que la subversión o el terrorismo, entendido como organizaciones que se levantan contra el Estado, ¿no es cierto?, es combatida por el Estado. Y hay un permanente cruce de fuego entre ambas posiciones. Muy bien. ¿Y hubo o no hubo terrorismo de Estado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, escuché en este debate sobre la película, me gustaría decir algunas otras cosas sobre eso, pero en particular escuché que mucha gente decía que estos eran excesos. Y no fueron excesos, fueron, digamos, acciones sistemáticas ordenadas por representantes del Estado. Por eso está condenado Fujimori. Fujimori está condenado por la matanza del Grupo Colina y por la matanza de Barrios Altos, por la matanza del Grupo Colina en Barrios Altos y la Cantuta. Consecuencia del terrorismo de Estado. Consecuencia del terrorismo de Estado, ¿no? Eso es terrorismo de Estado. Muy bien. Y no son excesos. Doctora Mejía. Sí, definitivamente se ha hecho una campaña
el fujimorismo viene haciendo una campaña ya de hace un par de años con libros escritos que tratan de hacer creer a la población más joven, porque la población más adulta definitivamente no nos dejamos engañar, pero a la población más joven de que lo que se dice del fujimorismo y lo que hizo el gobierno de Fujimori de Montesinos del 90 al 2000 fue totalmente diferente a la realidad. Y tan es así que, por ejemplo, hasta apareció un libro que dice que la tortura a Leonor La Rosa fue un invento, que Leonor La Rosa se fingió y cosas por el estilo. Yo he visto a Leonor La Rosa totalmente dañada de modo permanente, perder la custodia de sus hijos porque el esposo se salió enamorando de la enfermera que la cuidaba y se fue de la casa y se llevó a los niños, y un juez en Suecia autorizó que se recojan los niños porque decía que era muy penoso para los niños estar viendo a su madre tirada en un sofá. Entonces, eso todo lo fingió Leonor La Rosa. No, señor, o sea, es una infamia lo que vienen haciendo de tratar de desdibujar la verdad, no creando libros, pagando gente, pagando medios para poder sacar toda una campaña en la cual vemos que hasta ahora ya se ha convertido, son unos ángeles. Unos ángeles, la lucha antisubversiva existió, así como existió, necesito terrorismo en el Perú, sí, definitivamente. El señor Soros ha reconocido en una entrevista en Estados Unidos que él ha financiado Sendero Luminoso. Entonces tú te pones a pensar de dónde salieron las armas. O sea, ¿qué es lo que hace esta gente, estos financistas, para generar conflicto en una nación? Busca ver qué cosa está reclamando quién, ¿no es cierto? Y buscó gente que tenía una ideología y una perspectiva de protestar contra el orden establecido, y los financió. Y por eso se generó todo este conflicto. En ese contexto, el gobierno de Fujimori sí tuvo éxito en la lucha contra el terrorismo. Les voy a decir por qué razón todo esto estaba manejado. Todo esto fue manejado, es importantísimo entenderlo, porque ni la gente que está de un lado y del otro lo entiende. Entonces, cuando produce esto, es, digamos, el planeamiento de un conflicto social financiado desde el exterior, y en el cual además Montesinos sabía perfectamente de qué se trataba. Ya, eso ya es más complicado. ¿Y sabe qué cosa? Le digo, porque hay gente que ha estado en la lucha antisubversiva, y a mí me lo han dicho. Beatriz, yo cuando vi que Montesinos había mandado a bajarse las torres, dije, ¿qué es esto? Estoy exponiendo mi vida acá, y estaba en la puna, y le dijeron, no le estoy especulando, gente que estaba ahí, le dijo a él, le dijo, cállate mejor, cállate, ¿no? Entonces, esto estaba totalmente planificado. Entonces, esta lucha terminó, y la captura de Abimael Guzmán terminó cuando ya era necesario terminarla, cuando ya se había cumplido el gran objetivo, que era incorporar al Perú en el sistema financiero internacional con el inicio de la imposición del nuevo orden mundial en el Perú. Se nos acaba el tiempo. Es que el tema es mucho más complejo. De acuerdo. Tengo dos temas más. El Congreso está tramitando la desaparición de la Junta Nacional de Justicia. Yo no sé qué les parecerá a ustedes. Ahora la va a reemplazar, o la pretensión es esa, por la Escuela Nacional de la Magistratura. Doctor. Sí, lo que está pasando es que con la mayoría esta de la que hablábamos en el Congreso, lo que está haciendo en poco más de un año y medio de gobierno títere de la señora Boluarte y sus eventuales aliados es capturar el Estado absolutamente como lo hizo precisamente Fujimori en los 90. Ahora, a Fujimori le tomó 10 años consolidar esa captura. A este gobierno, con este Congreso, por supuesto, este Congreso es representativo de confluencia de organizaciones criminales, nada más que eso. Pero hay, sí, un sector detrás, ¿no?, que opera los hilos, que mueve los hilos, que es un spin doctor, moviendo allí a estas marionetas para que, ¿no?, terminen de una vez por todas la captura del Estado. Y para eso es absolutamente necesario la Junta Nacional de Justicia. Están yendo también contra el Jurado Nacional de Elecciones, están yendo contra quienes pueden haber participado en su momento de una reforma necesaria que el Congreso detuvo en el Parlamento, de tal manera que a lo que nos enfrentamos hoy por hoy es, creo yo, a la catástrofe más importante del sistema político, del sistema electoral en el país. Eso puede pasar en un país de cadáveres. Vamos con la respuesta de la doctora Mejía. No, sí, es sumamente grave lo que pretenden hacer. Yo he trabajado desde 1980, en todos los 80, en la creación de la Academia de la Magistratura. Llegamos a crear la Academia de la Magistratura. La idea es desaparecerla también, junto con la Junta Nacional de Justicia. Claro, pero es obvio, pero la Academia de la Magistratura tenía la perspectiva. Yo soy la primera directora de la Academia de la Magistratura.
y tuve que renunciar por un tema que, bueno, no estuve de acuerdo con un presidente por una cosa irregular que no iba a aceptar, pero en el tema de un presidente de la academia, ¿no? La academia de la magistratura tenía como perspectiva, y en eso hemos trabajado con varios juristas, en que sea el tamiz de que salgan los mejores estudiantes de Derecho de las universidades y entren a la escuela y de ahí se seleccionan los jueces. Sí. Esa era la idea, ¿no? Entonces tenía que ser un desarrollo. Lamentablemente la academia no siguió el desarrollo y se ha convertido en una escuelita donde dan cursos y con poco diagnóstico, porque cuando veo las resoluciones de los jueces y digo que dónde está la Academia de la Magistratura que no está capacitando jueces en estos temas, que cosa que sí hacíamos nosotros desde el Centro de Investigaciones Judiciales, donde yo era la directora general también antes de ser directora de la Academia de la Magistratura. Entonces, esta perspectiva que tienen ahora tiene dos objetivos muy claros, que es bajarse a la Junta Nacional de Justicia, justificarlo con esto, y otro, tomar control absoluto del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque se lo encargan a 3 personas, y 3 personas que las va a elegir el Congreso. Cuando nosotros hemos hecho toda la legislación estructural, organizativa, funcional del sistema de justicia, lo primero que hemos pensado es que no dependa del poder político, y ellos están haciendo lo inverso. ¿Y quiénes están haciendo esto? Es un Congreso de la República que está deslegitimado por completo, porque quienes están votando a favor o en contra de estos proyectos, ¿quiénes son? Personas que están siendo investigadas por el Ministerio Público, que tienen juicios en el Poder Judicial, cuyos líderes partidarios también están procesados, entonces tienen una clara incompatibilidad legal y ética de estar presentando proyectos de esta naturaleza. Por ejemplo, en el caso de Renovación Popular, que es el que ha presentado este proyecto, el señor López Aliaga tiene un caso por lavado de activos. Entonces digamos que no pueden ocultar que tiene un interés supremo en que vuelva la señora Benavides a la Fiscalía de la Nación. Entonces, y no es solamente el caso de López Aliaga, de los otros partidos igual. El caso de Keiko Fujimori, el caso del señor Acuña, el caso del señor también Luna. O sea, todos estos tienen de un lado y de otro su gente investigada o procesada. ¿Puede ese Congreso de la República tener aptitud legal y ética para votar este proyecto? Definitivamente no. Y si vamos al Ejecutivo, la situación es muy parecida. La presidenta investigada por corrupción, etcétera, Así etcétera. es, entonces... Enriquecimiento ilícito, presunto. No pueden hacer esto. Vergara creo que hablaba de degradación. Ahora he escuchado en estos días también descomposición. Estamos en una situación de verdad calamitosa. Y otro punto para terminar, que es bien importante. Este Congreso se ha constituido así de facto en poder constituyente y nadie les ha dado ese rol. Se han modificado hace poquitos, además de los que ya venían modificando 50 artículos de la Constitución, y ahora se modifican el sistema de justicia simplemente porque les da la gana. O sea, esto no puede ser. ¿Por qué estamos permitiendo en el Perú el avasallaje del orden constitucional? En realidad eso los constituye en una organización criminal en contra del Estado. Estamos hablando de crímenes de Estado y no estoy siendo tremendista ni exagerada. Yo estoy sumamente preocupada y les doy gracias que nos permitan a nosotros expresar esta preocupación. Sí, si no hay reacción se vienen cosas muy graves. Se vienen cosas muy graves y creo que la población tiene que saberlo y tiene que estar consciente de eso. Han sido muy amables. Muchas gracias por su presencia. Nos vamos a la pausa y regresamos.